Lo que yo quiero contaros es el orden cronológico, porque muchas veces en directo nos preguntáis que cuál es la historia de Arroz y Desgracias, que cómo surgió la idea, de a quién se le ocurrió, de cómo empezamos y de todas esas cosas. Y el otro día yo me di cuenta de que os la he contado muchas veces, pero siempre os la he contado deprisa, os la he contado salteada, os he contado una parte u otra. ¿Os gusta el plano? Yo creo que mola, ¿no? Empezamos, vale. A ver. Voy a intentar ordenarlo de la manera más cronológica posible. En primer lugar, la historia del restaurante y de cómo acaba el restaurante en el pueblo. Como muchos sabéis, mi padre es de aquí de Guadalís, ¿vale? Nosotros no vivíamos en Guadalís, nosotros vivíamos en Pozuelo y mis padres tenían otro restaurante en Alcorcón, en otro lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el tiempo ellos, con el tema de la crisis, porque la crisis parece que la hemos olvidado, pero no fue hace nada, pues arrasó con un montonazo de cosas y una de las cosas con las que se llevó por delante fue el antiguo restaurante. Entonces, durante 4 años, mis padres tuvieron un parón en el que cerraron ese restaurante y estuvieron haciendo otro tipo de cosas. Mi madre se dedicó por un lado a otros temas de hostelería y mi padre, sobre todo en aquel entonces, es cuando estuvo más centrado ya en su última parte de su carrera profesional en el mundo de la moda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por aquel entonces, cuando mis padres estaban en esa época en la que no tenían ningún restaurante abierto, yo tendría 16, 17 años, vivíamos en Pozuelo, vivíamos mis padres, mi tío Pepe y yo, todos juntitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que mis padres se quieren venir a vivir al pueblo. Ellos vivían en Pozuelo, llevaban un estilo de vida bastante ajetreado, bastante lioso, lo típico de vivir en una gran ciudad, porque al final Pozuelo es una gran ciudad, y querían irse a vivir al pueblo porque querían un poco más de tranquilidad, querían un poquito más de calma, querían un estilo de vida distinto. ¿Vale? Entonces ellos toman la decisión de venirse con el petate al pueblo. Mi intención era quedarme en Pozuelo porque yo ya tenía mi universidad, mi pareja, mis amigos, mi equipo de fútbol, lo tenía todo allí, así que ellos se vienen a vivir al pueblo y yo me quedo a vivir en Pozuelo. Esto es con 18 años. Mis padres pasan en el pueblo un año y esto yo creo que lo cuento, la gente se extraña, pero hay 2 factores fundamentales. El primero es que mis padres quieren seguir trabajando porque la vida es cara. Por aquel entonces hay que echar 9 años la vista atrás, las cosas están complicadas, tampoco quiero meterme mucho en temas familiares y demás, pues simplemente pues necesitan seguir trabajando, ¿vale? Para seguir generando algo de dinero. Y el segundo factor, que es bastante importante, es que se aburren. Al final mis padres, cuando se vienen a vivir al pueblo, se dan cuenta de que el estilo de vida que tienen en el pueblo es muy llano. Mi madre tiene que ir a trabajar a Madrid todos los días porque seguía trabajando, mi padre cada 2x3 tiene que coger el coche e irse a casa de Dios porque están lejos, entonces se dan cuenta de que se han venido a vivir al pueblo, pero que el estilo de vida que mantienen es el antiguo porque los trabajos que tienen es el antiguo. Entonces, evidentemente, ellos no se quieren jubilar y dicen, pues mira, vamos a montar un restaurante. La primera intención que tienen es montar un restaurante chiquitito para entretenerse, abrir fines de semana, generar un poco más de dinero porque quieren y porque lo necesitan y ya está. Esa es la intención que ellos tienen. Entonces ven este local, que por aquel entonces este local era un local a ladrillo visto, completamente vacío. Este tabique existía, ¿vale? Que ahora hay una separación, pero antes esto era otro local, eran 2 locales separados y alquilan este local y hacen la obra. ¿Por qué? Porque mi padre siempre ha tenido el run de decir, joder, yo tengo un restaurante entero en un trastero. Cuando ellos cerraron el restaurante que tenían anteriormente, todos los mesas, sillas, todas las cosas que tienen dentro de la cocina, absolutamente todo el mobiliario de un bar, pues imaginaos cuántos mudáis vosotros, pues igual con un restaurante, no lo tiras, ¿no? Pues entonces eso lo guardaron y dijo, tengo un restaurante guardado, que eso vale 200 o 300 mil euros y lo tengo cogiendo mierda. Entonces pusieron este restaurante, cogieron el local, hicieron una pequeña obra, trajeron todo lo que les había sobrado y cosas que hacían falta, como por ejemplo la barra esa que es nueva y demás. El restaurante, desde que lo abrieron hasta el día de hoy, ha cambiado una barbaridad, no os podéis hacer a la idea. Donde ahora está el ordenador, antes había una pecera en el que mi padre tenía bogavante vivo y cuando querían una paella lo pescábamos. Lo que pasa es que hubo que quitarlo porque había que ir a Santander todas las semanas a por agua y era un Cristo impresionante con la bomba de agua. Lo que es la cocina ha cambiado 6 veces de disposición, ha cambiado muchísimo. Entonces mis padres hacen la obra y se meten en el restaurante. Evidentemente mis padres están haciendo un restaurante, yo por aquel entonces tenía trabajos porque a la que yo me independizo hay que vivir y aunque yo no podía cubrir completamente mis gastos, intentaba trabajar todo lo que podía para ayudar en casa. Yo tenía trabajos de ETT, ¿no? de empresas de trabajo temporales. Yo trabajaba para Deco, es una empresa que te llaman para hacer extras, sobre todo de camarero. Te digo, coño, pues para trabajar para otros, pues trabajo para mis padres, es mejor para todos. Entonces, a la que mis padres abren el restaurante, el mismo día de la inauguración, pues yo vengo a trabajar al restaurante de camarero. Y es bastante importante en la historia.
porque yo vengo a trabajar de camarero junto con mi exnovia. El primer día de la inauguración la hicimos en verano y la hicimos en donde ahora hay un edificio, que antes había una terraza. La carta se la traen del antiguo restaurante. Mis padres antiguamente también tenían una arrocería, mi padre ya trabajando con el arroz durante muchísimos años. Durante los 2 primeros años es un restaurante que solo abre los sábados y los domingos, de manera exclusiva. Y yo vengo a trabajar de camarero. Por aquel entonces pues en invierno teníamos el salón, en verano teníamos el patio de atrás que se llenaba precioso y la acera, ¿vale? Había bastante trabajo. Sí que es cierto que no había ni de lejos la cantidad de trabajo que hay ahora, sobre todo en invierno. Al final el restaurante, al estar en un pueblo, es un negocio bastante estacionario, que influye mucho la estación en la que te encuentres. ¿Por qué? Porque en verano hay más gente en el pueblo, hay más gente en los pueblos de alrededor, en los campings, la gente sale más, entonces es más normal que haya lío. En invierno, yo aquí he vivido servicios jugando entero con mi padre al ajedrez porque no venía nadie. Evidentemente al final cuesta mucho levantar el restaurante y nos tiramos así durante los 2 primeros años. Al tercer año mis padres toman la decisión de empezar a abrir jueves y viernes porque hace falta, porque el restaurante pues no va todo lo bien que necesitamos para que puedas cubrir y que te salga rentable solo con 2 días, y quieren empezar a abrir jueves y viernes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en vez de abrir jueves y viernes dicen, ¿para qué voy a abrir 2 días? Si el trabajo que voy a tener esos 2 días y lo que me cuesta hacer ese trabajo esos 2 días, con un poquito más, abro más. Y tomaron la decisión de abrir de lunes a domingo. De 2017 a 2019 es cuando estamos abriendo durante 2 años solo los fines de semana. En 2019 mis padres empiezan a abrir de lunes a domingo, pero solo abren menú por la mañana y menú de manera exclusiva. De lunes a domingo es un menú, los sábados y los domingos, carta. Yo sigo viniendo solo los sábados y los domingos porque yo durante estos 3 años que está el restaurante y que estoy de camarero, tengo la universidad, tengo Arroz y Cañas, que es el restaurante, y tengo otro curro en una agencia de publicidad, ¿vale? Que yo trabajaba por la mañana, estudiaba por las tardes y los fines de semana me venía al restaurante. ¿Qué es lo que ocurre? Antiguamente el restaurante tenía una disposición de organización distinta. Estamos hablando de hace ya unos cuantos años, teniendo en cuenta que Arroz y Desgracias lleva 4 años y lo que estoy contando son 3 años antes, es decir, hace 7 años. La distribución era muy simple. Mi padre mandaba en la cocina y mi madre mandaba en el salón. ¿Eso qué significa? Eso significa que la comunicación entre la sala y la cocina pasa a través de mis padres. Mi madre tiene que cantarle los platos a mi padre tiene que decirle a mi madre los platos que salen, mi padre se lo comunica a la cocina y mi madre se lo comunica a la sala. Es decir, se comunicaban entre ellos. ¿Eso qué provocaba? Pues eso provocaba pues lo que veis a diario en directo. Ya veis que discutimos entre nosotros, pues lo mismo, pero peor, ¿vale? Al final pues ejercía muchísima fricción, muchísimos choques. Como yo veía esa situación, mi madre y yo muchas veces lo que hacíamos era, mi madre me daba a mí la comanda para que yo fuera el que llegase a la cocina y la cantase, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente mi padre a mí no me gritaba, ni me grita, como podría discutir con mi madre. Ella tomaba nota, me daba la comanda a mí, yo venía, se la cantaba a mi padre y mi padre ya se encargaba de hacer las cosas con el servicio. No siempre lo hacíamos así, pero cuando había muchas comandas o había mucho lío o era una comanda grande o lo que sea, lo hacíamos así. Entonces hubo un servicio de verano que yo estaba aquí estudiando en el que yo me di cuenta de que había bastante lío y de que mi padre estaba bastante sobrepasado. Por tanto, lo que yo hice fue ponerme donde mi madre se pone muchas veces a cantarnos las comandas y mi madre me iba dando las comandas a mí, pero en vez de yo cantárselas a mi padre todas de golpe, yo empecé: papá, me tienes que hacer 2 de arroz con pulpo. Y a la que me lo hacía, le cantaba lo siguiente. Y mientras gritaba María, hazme un asadillo. Y luego cogía a por aquel entonces Diana y decía, hazme no sé qué. Y empezaba a repartir tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. Me llegaba otra comanda, pim, pim, pim. Y a la que me daban el plato, yo cogía a la cocinera y decía, a la camarera y decía, toma esto esta mesa, toma esto esta mesa, toma esto esta mesa. Para intentar agilizar la comunicación y que no fuera tanto de mirar la comanda, ver lo que hacer, ver lo que no hacer. Lo hice ese fin de semana. Al día siguiente volví a hacer lo mismo. Yo tenía que estudiar, me di cuenta de que cuando llegaran las 2 tenía que arrimar el hombro, me puse a hacer el mismo trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al fin de semana siguiente yo digo, mamá, ¿te hago falta fuera? Y me dijo, no. O sea, sí, pero no. Digo, me puedo meter dentro y hago lo que he hecho el fin de semana pasado, pero desde dentro. Porque yo al final desde fuera estorbo. Me meto dentro de la cocina y así es más fácil que lo pueda hacer. Venga, vale.
En ese momento en el que vemos que hace falta una persona que se encargue de decir o de cantar las comandas dentro, es decir, que nos damos cuenta de que mi padre ya no puede estar al plato y a las tajadas, que ya no puede estar organizando y dirigiendo la cocina y al mismo tiempo cocinando, porque eso es la parte importante. La pieza fundamental es el hecho de ser capaz de hacer ambas labores, organizar y hacer, porque él no solo organiza, él se ponía a hacer también los arroces, por tanto eso es mucha carga de trabajo. Entonces nosotros veíamos que él no podía, que él no llegaba, que él no puede estar al plato y a las tajas, que él no puede estar organizando el servicio y al mismo tiempo haciendo arroces porque se le olvida cantar una cosa a una camarera o a una cocinera o se le olvida hacer algo porque evidentemente pues porque esté dando ya, mi padre ya tenía sus 70 y metidos, ¿vale? Entonces yo hago esa labor, mi madre y yo nos damos cuenta de que hace falta una persona ahí y al principio es mi madre, porque cuando está ocurriendo esto mi padre tiene otro episodio parecido al del cólico. Mi madre se da cuenta de que necesita a alguien dentro que le vaya cantando las cosas y se mete ella, se quiere meter ella y ella es la que quiere coger las riendas de la cocina y mandar y dirigir y hacer y demás y que yo me quedase fuera con las camareras. Pero yo digo, mamá, déjame a mí, yo por aquel entonces no había pisado una cocina en mi puta vida, déjame a mí que me meto yo en la cocina y lo hago yo. Déjame que me meta a mí porque tú haces falta fuera y yo al final organizar, aunque no sepa cocinar, lo puedo hacer y no voy a tardar mucho en aprenderme los tiempos de qué es lo primero que tengo que pedir, si la lubina, el arroz con pulpo, el rodaballo o el asadillo. O sea, es un poquito ahí de no lo tengo que hacer yo, no lo tienes que hacer tú, no lo tengo que hacer yo, no lo tengo que hacer tú, porque mi padre por aquel entonces estaba con otro episodio cólico y estábamos viendo de que no llegaba, ¿vale? Era como un parche temporal, por decirlo de alguna manera. Me meto yo en la cocina y me pongo a hacer ese trabajo. Yo al final aplico la misma metodología de trabajo que había aprendido en la universidad. Dirigir un proyecto y dirigir una cocina parece mentira, pero no es tan distinto. Porque tú al final tienes que mandar trabajo a cada una de las personas que trabajan para ti. Trabajas con tiempos más pequeños, pero es lo mismo, porque hay muchísima concatenación de eventos, las dotes organizativas son muy parecidas, y como digo, pues al final es organizar, en tiempo real, pero organizar. Mi padre hay un servicio que falta, entonces esa es como la prueba de fuego de poder decir, oye mira, mi padre no está porque está malo, pero entre que yo cante a la cocina y por aquel entonces las cocineras que había, sacamos adelante ese servicio, me había preparado de cantar las comandas. Había como dos problemas que dieron pie a que yo acabase dentro de cocina. Por un lado el hecho de que veíamos que mi padre cada vez se hacía más mayor y que le costaba mucho estar al plato y a las tajadas, y además el hecho de que mi padre y mi madre tuvieran que hablar entre ellos generaba muchísima fricción y muchísimas broncas, y luego por otro lado que mi padre hubo un momento determinado en el que se iba a poner malo, tenía que estar ingresado si no me quiero equivocar y hacía falta una persona en ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi padre vuelve a la cocina y yo le digo a mi madre, mira, déjame ver si trabajamos mejor así, porque es mucho más fácil que tú encuentres una camarera que pueda hacer mi trabajo, porque yo por aquel entonces hacía un trabajo de camarero normal y corriente, que encuentres una persona que se pueda encargar de hacer un trabajo como el de comandero. Y entonces empecé a hacer el trabajo de comandero, de diario. Yo ya mis sábados y mis domingos venía, me metía dentro de la cocina y me encargaba de hacer el trabajo de comandero, que mi trabajo de comandero era, primero, el que veis, que hace Ainara. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Segundo, el que las camareras no saben a qué plato, o sea, el plato a qué mesa va, porque normalmente en muchos restaurantes sale y el camarero ve el plato, ve la comanda, lo coge y se lo lleva. Aquí no, aquí sí que lo tenemos, pero es Ainara la que manda, oye, mira esto aquí, esto aquí. Y tercero y más importante, que es el motivo por el cual al final me quedo en ese puesto, soy una barrera protectora entre mi padre y mi madre. Soy el punching ball, porque así cuando mi madre pega un grito, me lo pega a mí. Cuando mi padre pega una voz, me la pega a mí. Y como ellos no chocan porque estoy yo en medio, pues el ambiente laboral mejora con creces. Mejora y mucho porque a mí, pues yo soy su hijo y a mí me pueden chillar todo lo que quieran, que no me voy a alterar ni me voy a cabrear y voy a ser capaz de seguir en mi puesto. Y eso es muy importante, porque evidentemente ahora las cosas han cambiado mucho porque han pasado muchos años y mis padres también han cambiado, pero por aquel entonces, hacedme caso, que una persona en medio hacía falta. Y mucho. Yo no cocino, yo exclusivamente organizo. ¿Por qué? Porque no sé cocinar. Yo estoy dirigiendo el pase porque al final yo lo interpreto todo como si fueran datos. Yo interpreto que una paellera lleva 5 productos distintos y que son 20 minutos. Que una lubina lleva 4 y que son 30. Que un asadillo es frío y son 5. E interpreto que cada persona me hace una labor distinta. Literalmente como si gestionases un proyecto de un videojuego, pero en tiempo real. Porque yo por aquel entonces seguía estudiando, seguía teniendo mi trabajo y venía aquí.
Entonces esa es la disposición de cocina que desarrollamos, la cual nos funciona bastante mejor, porque yo soy capaz de gestionarlo mejor, mis padres no discuten tanto, mi padre tiene una carga mucho menos aliviada, hay menos problemas, hay menos equivocaciones, porque tienes una persona constantemente evitando que la gente se equivoque. Si os dais cuenta, normalmente la gran mayoría de restaurantes profesionales lo que haces es, el jefe de cocina, que sería mi padre, coge la comanda, la canta en alto entera, y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Aquí no, aquí desglosamos la comanda por partes y lo hacemos, como dice mi padre, a banda. Es decir, tú tienes que hacerme estos platos, tú estos platos y tú estos platos. Y lo vamos juntando todos, ¿vale? Es una persona que lo que hace es segrega las piezas de la comanda y según le van llegando, las va juntando de nuevo en la comanda. Y entonces llega la pandemia, cuando el restaurante empezaba a ir mejor, cuando las cosas empezaban a funcionar mucho mejor porque trabajábamos todos mucho más aliviados, cuando nos habíamos conseguido hacer una clientela. Por cierto, mis padres durante este tiempo el menú es distinto, el menú lo hace solo mi padre porque no es una carga de trabajo tan alta. Entonces nos hitea la pandemia. Para los que no os acordéis, la pandemia nos encierra a todos en casa. Se habló muchísimo. Se habló muchísimo en la pandemia del impacto que tuvo en la hostelería. Porque, yo no sé si os acordaréis, pero aunque a la gente la encerraron más tarde, la dejaron salir antes, no fue lo mismo para los hosteleros. A nosotros nos imposibilitaron el hecho de trabajar antes que al resto y nos liberaron mucho más tarde. Nosotros tuvimos una pandemia mucho más larga de no poder trabajar. La pandemia nos cierra el restaurante. Nosotros, gracias al cielo, por aquel entonces podíamos subsistir como familia. De mala manera, pero podíamos subsistir. Nos liberan, pero nos liberan, no sé si os acordáis, nos liberan a las personas, a la hostelería no la liberan del todo, y una de las primeras formas que tiene un hostelero de ganarse la vida durante la pandemia es con los pedidos para llevar. Porque eso sí que te permitían bastante pronto el hecho de que tú pudieras cocinar y que te lo llevasen a tu casa. Eso lo permitieron mucho antes que el venir a comer a un restaurante. Los servicios para llevar o los servicios de takeaway. Es decir, tú lo haces, viene una persona a la puerta del restaurante, se lo das y se lo lleva. Cuando ya nos liberan, pero la hostelería no puede trabajar, yo llamo a Globo y yo le digo, mira, tengo un restaurante y me gustaría empezar a trabajar con vosotros. Quiero poder trabajar porque no me deja. ¿Qué es lo que ocurre? Que Globo todavía no tenía servicio a domicilio. No podías hacerlo. En el pueblo Globo no llega porque estamos fuera del rango y no puedes hacerlo. Llamé a un par más y ninguno llegaba aquí al pueblo. Pero me dijeron en esa llamada que lo estaban mirando y que no iba a pasar demasiado tiempo hasta que lo pudieran hacer. ¿Vale? Una cuestión temporal de meses. Digo, bueno, vale, pues no lo puedo hacer ahora de momento. El gobierno nos permite volver a abrir, con una serie de restricciones, de metros mínimos, mascarilla, bla, 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 pero nos deja abrir. ¿Recordáis el momento en el que el toque de queda desapareció? Porque es importante para la historia. Entre primavera y verano se libera el toque de queda. Hablamos de todo esto de lo que estoy hablando yo, ¿vale? De decir, joder, no nos dejan todavía trabajar, voy a ver si lo puedo hacer Globo, Globo no nos deja, nos permiten trabajar y demás. Y entonces viene la idea. Nosotros ese verano nos dejaban ya trabajar. Estábamos en la playa, en Alicante, en el puerto de Alicante, cenando en un restaurante que hay en el mismo puerto metido hacia lo que es el mar. Y yo me acuerdo de que estábamos teniendo conversaciones profesionales y profundas. Estábamos mi padre, mi madre, mi exnovia y yo, que nos habíamos ido a la playa todos en grupo. Y estábamos hablando porque en ese restaurante tenían rabo de toro. A mí, personalmente, soy muy fan del rabo del toro y me encanta. ¿Por qué esto es importante? Es importante. Y yo estaba hablando a mi padre sobre la posibilidad de incorporar a la carta el arroz de rabo de toro. Yo, por ese momento, llevaría cerca de un año realizando esa labor de comandero, de separar y de evitar que mis padres se matasen. Entonces, como digo, estábamos teniendo ese tipo de conversaciones sobre el restaurante, sobre la carta, sobre el futuro. Y llegó a la conversación el tema de qué haríamos si nos volvían a cerrar el restaurante. Ahora la pandemia es como que surgió la pandemia, nos encerraron todos en casa, nos sacaron a todos con restricciones y luego quitaron las restricciones. No. Hubo que sí, que si no, que para arriba, que para abajo, que subimos, que bajamos, que nos meten, que nos sacan. Hubo bastantes cambios. Entonces nosotros estábamos hablando de qué ocurriría si nos volvían a encerrar. Porque nosotros habíamos sobrevivido a la primera pandemia cerrándonos el restaurante de puñetero milagro. ¿Qué es lo que ocurre? Yo la pandemia la paso en Pozuelo, mis padres las pasan en Guadalís. Y mi madre me cuenta que durante la pandemia mis padres, uno, se habían entretenido cocinando como entretenimiento, porque tú, imaginaos la pandemia si a mis padres les quitas la posibilidad de salir y la posibilidad de trabajar. Yo desde aquí doy gracias al cielo por haber pasado la pandemia en Pozuelo, porque la llego a pasar en Guadalís y mato a alguien. Porque quítale a estas dos personas las dos cosas que les hacen su vida, salir y trabajar.
y ellos se entretenían haciendo comida en el restaurante. Y además, en esa época que he comentado, en la que yo llamé a Globo para ver si podíamos trabajar con ellos porque no te dejaban abrir el restaurante, en ese momento mi padre cocinaba para gente del pueblo, amigos y conocidos, a modo de takeaway, porque nosotros no lo tenemos publicitado por ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo, de manera simultánea, en la pandemia, empecé a consumir Twitch por un streamer que igual os suena por ser una de las personas más gordas del mundo, que es Chocas. ¿Vale? Yo en la pandemia empecé a consumir muchísimo a Chocas porque empecé a verle por el WoW, luego en la pandemia no había mucho que hacer y había un montón de series y un montón de contenido muy guapo y yo empecé a consumir muchísimo Twitch por Chocas. Entonces yo durante toda la pandemia consumí un huevo de Twitch y yo tenía mi sueño de ser streamer. Pues yo esto lo he dicho muchas veces, yo he querido siempre ser streamer. ¿Qué es lo que ocurre? En ese año, en 2020, en octubre, salía una expansión de World of Warcraft conocida como Shadowlands y yo siempre estaba esperando un buen momento para empezar a hacer streamings, porque no quería hacer streamings a mi puta bola, quería empezar por algo. Y entonces iba a salir Shadowlands, pero yo por aquel entonces ni tenía micro, ni tenía webcam, ni tenía nada. Esto lo digo porque va a coger importancia en un par de minutos. Estábamos hablando sobre qué hacer en caso de que nos cerrasen el restaurante. Yo consumía mucho Twitch. Durante la pandemia pegó un boom muy importante. Yo quería intentar ser streamer. Mi padre había estado cocinando para gente del pueblo. Y si nos volvían a cerrar el restaurante, nos mataban. Nos mataban porque habíamos sobrevivido a la primera de milagro, a otra vez, otros 3 o 4 meses sin poder trabajar, era inviable. Y en esa mesa se me ocurrió. Dije, coño, ahora está muy de moda Twitch. Ya pegó un boom muy importante. Y Twitch tiene una cosa, tiene una peculiaridad que ninguna otra red social, medio de comunicación, método de entretenimiento tiene, que es la posibilidad de comunicarte con el espectador en tiempo real. Y esta frase es ultra importante. Comunicación con espectador en tiempo real. Porque yo digo, coño, mi padre está cocinando en el restaurante. Si nos vuelven a encerrar, la gente va a volver a necesitar entretenimiento como pasó en la primera pandemia. Puede ser una buena idea si le pongo una cámara a mi padre. Él cocina para sus amigos y para entretenerse, lo retransmitimos en Twitch y así la gente puede ver un programa de cocina como el de la tele, pero con la peculiaridad de que si tú tienes una duda sobre qué coño le acaba de echar al pescado o por qué echa caldo de tetabric, se lo puedes preguntar. Y esto es ultra importante porque yo lo consideraba vital, porque cuando ves un programa de cocina en la tele, muchas veces dices, ¿y qué coño acaba de echar? ¿Pero y por qué echa eso? Pero si lo hiciéramos en la cocina, se lo puedes preguntar al señor Tomás. Además así le tengo entretenido. Y yo qué sé, puede ser una manera de trabajar, puede ser una manera de funcionar. Digo, y encima además, si Globo llega a repartir en la zona, yo consumía un montón de Globo y a mí algo que me pasaba muchas veces es que yo llamaba a Globo para que vinieran me trajeran algo de un restaurante y a veces llamaba a un restaurante en el que ya había estado y a veces no. A veces llamas a un restaurante o pides en un restaurante que no has estado en tu puta vida, que no sabes las condiciones biosanitarias, si son higiénicos, qué pinta tiene, cómo es el restaurante, no sabes nada, simplemente ves una pantallita con platos. Y digo, si nos encierran y no nos dejan trabajar, mi padre puede hacer un programa de cocina. Y si luego nos abren, como la otra vez, pero nos abren solo para hacer takeaway, podemos, aunque no sea Globo, pillar una moto y entonces tú lo que puedes hacer es, tú pides a través de la aplicación, te metes en el canal de Twitch y en tiempo real y en directo ves cómo te están haciendo la comida y a la que acaben, te coge la moto y te lo lleva. Es un buen proyecto, es una idea interesante. Digo, pues mira, tengo 2 patas muy buenas en caso de que nos encierren y en caso de que nos encierren pero nos dejen trabajar con comida para llevar, que creo que pueden funcionar. Yo estas ideas consideraba que podían funcionar, porque me parecían bastante novedosas. ¿Dónde viene el fallo? Que no nos encierran. En ese momento, mayo de 2020, no nos llegan a volver a encerrar, seguimos con nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esta idea, toda esta lucubración brutal que teníamos era en ese supuesto de que nos encerrasen. Y yo ahí me había quedado, en esa cena. ¿Dónde viene el giro, el plot twist? Volviendo en la furgoneta, camino a Guardamar, que es donde nosotros nos quedábamos a dormir, yo iba con el móvil revisando este tipo de cosas, porque yo sabía que un programa así en YouTube no podría funcionar porque podría ser editado. La peculiaridad de que todo esto fuera en directo era muy importante. Yo iba mirando canales en Twitch y veía que en Comida y Bebida apenas había, que no había contenido de este estilo, que era un nicho de mercado sin explotar. A la que mi madre, desde la parte de atrás del coche, me dice, oye, Aarón, ¿y si hacemos eso que has dicho con el servicio?
Me quedé 4 o 5 segundos pensando y la dije, es una estupidez, es una pésima idea, porque ¿quién coño va a querer vernos en el servicio? Digo, no tiene ningún tipo de sentido. Lo otro tiene un valor para el espectador interactivo, educativo, pero en el servicio. ¿Quién coño va a querer vernos en el servicio? No es una buena idea. Y mi madre, que sí, que puede ser una buena idea, que la gente es muy cotilla, que a la gente le gusta mucho bichear. Y yo le decía que no, digo, ya mamá, pero si hay algún problema, si hay algún fallo, si hay alguna bronca, que va en directo, que no va grabado, que si tú eso lo haces grabado no funciona, tendría que ser en directo. Pero no pasa nada, si hay algún problema pues se soluciona. Que no mamá, que no funciona. Y entonces, ¡clin!, se me encendió una bombillita. Digo, no va a funcionar, pero yo puedo hacer que funcione. Simplemente que en vez de en el servicio, en World of Warcraft. Yo quiero ser streamer. Para ser streamer, de lo más básico es una webcam. Digo, si continuamos con la idea de retransmitir en el servicio, que a mi madre parece que le gusta y al final ella es la que controla el dinero, le digo que necesitaríamos comprar una webcam de 100 pavos, digo, pongo la webcam en la cocina, lo intentamos, esto es mayo, junio, mejor dicho, julio, Shadowlands salía en octubre, digo, lo intentamos, y cuando no funcione, porque no va a funcionar, yo digo, bueno, lo hemos intentado, pero no te preocupes que le intento dar yo uso a la webcam, me llevo la webcam a mi casa e intento yo ser streamer con la salida de Shadowlands. Es decir, yo descarté la idea de Arroz y Desgracias porque no lo consideraba una buena idea, porque no conseguía entender cómo a la gente le iba a gustar esto, y la continué por el único motivo egoísta de conseguir que mi madre comprase una webcam y poder llevármela yo a mi casa para hacer wow. Volvimos en el coche y mi padre, a la que llegamos ya en agosto, bueno, ¿qué hace falta para lo del canal? ¿Qué hace falta? Digo, bueno, pues lo más básico que hace falta para abrir directo es un ordenador, porque ahora nos hemos upgradeado, nos hemos vuelto muy anglosajones, Americans by the Kinders, pero antiguamente tú necesitabas un puto PC, ahora con el móvil puedes hacer misa, pero que hace 4 años, un ordenador portátil, a poder ser. Yo tengo el de mi casa, que ese se queda en casa porque no puedo estar moviéndole. Y aquí no hay ordenador, está el Apple de tu padre. Vale, cojo el Apple, lo meto dentro de la cocina, un Apple así, donde ahora pone Arroz y Desgracias, un Apple. Le descargo el OBS y ni lo arrancaba, porque es un Apple que tendrá 10 años. Digo, no pasa nada, no vamos a comprar un ordenador. Cógete el ordenador, llévatelo a Binario Informático, que son los chicos que me están arreglando mi ordenador. Aquí no habíamos hecho directo ni siquiera todavía. Se los llevé para que me hicieran una bipartición, liberar el espacio y me instalaran Windows, porque yo no sé utilizar el Mac. Me hicieron una bipartición. Me arrancaba el OBS, nos cogimos el coche, nos fuimos al centro comercial del Corte Inglés de San Chinarro, compramos una webcam, la Logitech C720. Yo no sé si os acordáis, pero en la pandemia todo lo que tenía que ver con el streaming pegó un subidón que te cagas, y las webcams con el tema del zoom también. Y tenías una webcam de mierda que te grababa en 144p a 10 fps por 300 pavos. No era tan simple como ahora. 100 pavos por esa cámara, tuve que pegar. Me la traje y el ordenador no era capaz de computar OBS y la imagen en tiempo real a la vez. Simplemente explotaba. Así que mis padres insistieron, mira otras opciones, y descubrí que había un programa que se llamaba Streamlabs, que tenía versión de móvil y que podías literalmente montar todo en Streamlabs, alertas, la pantalla, y retransmitir en Streamlabs. Yo ya tengo la webcam, voy a intentarlo con el móvil. La webcam me la llevé a casa y, de hecho, durante las primeras épocas, durante los primeros meses de Arroz y Desgracias, yo tengo 2 o 3 streamings en Bluefobia con la webcam. ¿Qué es lo que ocurre? Que digo, voy a crear la cuenta. Nosotros, cuando estábamos preparando esto de la webcam, el ordenador, el móvil y demás, digo, hay que hace falta una cuenta de Twitch, porque yo tenía la mía, ¿vale? Pero mi cuenta por aquel entonces era Anita Dinamita. Digo, no es un buen nombre. Pensamos muchísimos nombres. Pensamos Cocinando Familiares, De Primero Arroz, de Segundo Divorcio, Cómo no matar a tu familia, El loco de la cocina. Muchos nombres, pero ninguno me convencía. Ninguno me tenía el gancho suficiente. El día siguiente de estar pensando los nombres, yo estoy con el móvil, y ¿qué es lo que ocurre? Que el restaurante que comentaba al principio del vídeo, el antiguo, se llamaba Arroz y Fuego. Este se llama Arroz y Cañas. Y en ese momento, delante del móvil, se me ocurrió Arroz y Desgracias. Fue un flash, fue un clic, fue una idea fugaz que te pasó por la cabeza, que lo pensé durante medio segundo, me cuadraba, digo, no está mal.
a Rocío Gracias, crear todo esto creyendo que no iba a funcionar. Yo no le di importancia ni al nombre, ni a las alertas, ni a nada, porque yo pensaba que no iba a funcionar. Entonces no me comí la cabeza. Yo en mi canal, en Bluefobia, que por aquel entonces se llamaba The Last Man Standing, tenía un marco con Shadowlands, todo guapo, 15 escenas, alertas, tenía 1000 movidas. Aquí no tenía una mierda porque yo pensaba que aquí no iba a funcionar nada. Creamos la cuenta y empezamos en Twitch. Tardamos 6 meses en conseguir el partner, no. 6 meses en conseguir el afiliado. Ahora mismo la categoría de comida y bebida está mucho más viva. Hace 4 años era como la tercera página de búsqueda de Google, que puedes esconder ahí lo que quieras y nadie lo va a encontrar. No existía. Tardamos 6 meses en que 50 personas dieran el follow, porque nosotros, nunca habéis escuchado la frase yo he sobrevivido al fin del mundo 2 veces. Pues esto es lo mismo. Empezamos en Twitch, la red social con la peor tasa de crecimiento de todo Internet. En la categoría de comida y bebida, una categoría absolutamente muerta que la gente ni sabe que existe. Y viniendo de ninguna parte, porque no veníamos ni de YouTube, ni de Instagram, ni de Facebook, ni de TikTok, ni de nada. Éramos 3 random en Twitch. Es decir, no podíamos juntar peores estadísticas para crecer en Twitch. O sea, para crecer en Arroz y Desgracias. Comida y bebida y en Twitch y sin tener comunidad detrás. Era una locura. Entonces abríamos directo y había directos de 3 horas en los que no se pasaba nadie. Por cómo funciona el algoritmo de Twitch, si vosotros no habéis visitado comida y bebida en vuestra puta vida, no os va a recomendar un canal de comida y bebida. Pero todavía peor, no te va a recomendar un canal que tiene 2 viewers. Pero todavía peor, la única fuente que teníamos nosotros de entrada de viewers es Twitch. Entonces tardamos 6 meses en conseguir el afiliado. Empezamos en octubre, el afiliado es en febrero. Pero hay un detalle sobre este viaje. Habéis visto que Arroz y Desgracias es gracias a mi madre, pero al señor Tomás todavía no lo he mencionado. A pesar de que evidentemente estaba en todo esto, dando ideas y demás. A los 2 meses, yo de tanta pesadez de los putos anuncios, me descargué un puto juego que se llama Rise of Kingdom, por pesaos. Y como yo abría directo y no se pasaba ni el pupas, y es muy duro, porque al principio crear contenido sin que nadie esté al otro lado es muy duro. Porque yo ahora sé que hay gente, habrá más o menos, pero sé que hay gente, entonces me comunico con vosotros, os entretengo y os hablo. Pero hablar a la cámara sin saber si hay al otro lado es como que estás loco. Y es muy difícil crear contenido sin nadie al otro lado. Y nosotros simplemente teníamos la cámara ahí aparcada por si se pasaba a alguien. Que como digo, había días que no se pasaba ni pupas. Entonces hubo un día, un sábado, que yo llegué y no abrí directo. Porque nosotros solo abríamos directo los sábados y los domingos, que es cuando yo venía y yo podía poner el teléfono. Y yo llegué y no abrí directo. Ya abríamos, pues eso, 8 directos en los que teníamos 15 follows. En 8 directos, 15 follows. Y mi padre me dijo, ya no vas a abrir más directo, ya te has cansado. No abría directo porque yo quería estar durante el servicio con el Rise of Kingdom. Y le dije, bueno, venga, vale, te lo abro. Y puse el directo. Si no llegase porque mi padre me lo dice eso, no existe Arroz y Desgracias porque ya me habría cansado. Y digo, es que no se pasa a nadie. ¿Qué es lo que ocurre? Abrimos los días suficientes como para estar en Twitch cuando un ángel, conocida como Carmen Moji, por aquel entonces hacía directos en su cocina, nos hizo una raid de 250 personas. Pero entonces, desde entonces tuvisteis ya un montón de gente, no. Pero gracias a la raid de Carmen rompimos la primera barrera que tiene que romper una persona que quiere ser streamer, que es muy dura y que cuesta, pero cuando la rompes mola. Y es que cuando tú abres, al menos una persona se pasa por tu directo. Como digo, es muy duro, pero al menos sabes que alguien se va a pasar. Evidentemente también vino el puto Fofote, el primer sub del canal, editor slacker de TikTok, y una persona que en esta historia va a coger bastante importancia, y vino en esa raid junto con alguno que otro. Entonces, abríamos directo y en febrero conseguimos el afiliado. Lo que nos permitía meter emoticonos, que la gente se suscribiera, lo que nos permitía hacer alguna que otra cosita más. Todavía me acuerdo de tener el móvil en la mano rellenando los datos que te piden para ser afiliado, te piden ya tus datos bancarios y demás. Me acuerdo de mirar el móvil y de ver el logro para convertirse en socio, en partner. Para ser afiliado tienes que conseguir 50 seguidores, hacer un mínimo de 8 directos al mes y tener un mínimo de 3 espectadores de media, que parece poco, pero cuando no eres nadie es muchísimo. Pues ser socio te piden, entre otras, más horas, más días, pero te piden 75 viewers de media. Pues yo me acuerdo de mirar esa pantallita, de mirar ese numerín, de mirar esos 75 viewers de media y ver un dragón, ver un monstruo, ver algo imposible, algo invencible, algo de que en la vida íbamos a ser capaces de llegar a tener 75 viewers de media. Lo veía una montaña sin cumbre porque no llegaba a ver la cima. Simplemente imposible.
Digo, ¿cómo 4 pelagatos en una cocina, en una categoría muerta y en una red social que tan difícil es crecer, va a conseguir tener 75 espectadores de media? Y ese es el punto de inflexión en Arroz y Desgracias. Y bueno, gente de YouTube, yo normalmente no hago estas cosas porque nunca hablo con vosotros, hola. Hemos contado la parte 1. Yo no soy de pedir likes para la parte 2, pero si veo que el vídeo tiene mucho apoyo, hacemos una parte 2 y os cuento el resto de la historia, desde este momento del afiliado hasta el momento en el que Arroz y Desgracias explota y ya prácticamente es hasta donde lo conocéis. Darle mucho apoyo, no sé dónde hay que darle por aquí mucho apoyo y os subimos la parte 2.